Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana, a esta nueva etapa de actividad. Estamos ya en la Buenas parte noches, final. licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, compañerita. Katy, buenas noches. Un gusto saludarle. Estamos ya en esta última clase. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Les anticipo que por favor ya se encuentran cargados ya los test correspondientes a esta unidad. Así que por favor sigan revisando, sigan repasando todo el material de apoyo, que en función del contenido del material de apoyo está construido este último test de la unidad o el test de la unidad correspondiente al nivel 5 o a la unidad 5. Y obviamente en base a ese se construirá, en base a todos los test que ustedes tienen, se construirá el examen final que ustedes van a tener. Así que por favor sigan revisando el material de apoyo, sigan revisando todo el contenido pertinente. Como es de costumbre, de forma inmediata vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a presentar en pantalla, ustedes ya tienen el documento correspondiente con el tema que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Y vamos a hablar sobre la diversidad cultural en el Ecuador. Y hemos visto que nuestro país, como muchos otros, reúnen dentro de su territorio diversidad de culturas y también de expresiones. De hecho, sin embargo, ha sido ocultado a lo largo de la historia, que nos ha mostrado una imagen de un país sin diferencias regionales, étnicas o culturales. Los pueblos indígenas y negros, las mujeres y otros grupos de la sociedad no aparecen en los libros de historia, más bien dedicados a exaltar los actos heroicos de unos pocos personajes de carácter masculino. La educación estimula muy poco el diálogo entre cultura y el reconocimiento de las diferencias. Por ello existe aún la desigualdad cultural. Los grupos indígenas y negros no son debidamente apreciados. Por el contrario, se los representa como atrasados o en desventaja en relación con la mayoría de la sociedad. Todavía perduran conductas y prácticas de discriminación y machismo contra las mujeres hasta la actualidad. En estas últimas décadas se ha desarrollado la conciencia de nuestra diversidad cultural y la necesidad de construir una interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad parte de la constatación de que somos un país multicultural, que tenemos muchas culturas dentro de una sola nación, pero eso no es suficiente. Hay que reconocer derechos de los grupos sociales diversos, sobre todo de los excluidos, y también dar un paso adelante al integrar esas diversidades en una unidad intercultural. No debemos solo respetarnos mutuamente, sino construir un espacio en común. En cuanto al reconocimiento de los derechos de los indígenas, gracias a la lucha de indígenas, el Estado ecuatoriano ha reconocido los derechos de las culturas que habitan en el país. Un ejemplo de ello es la educación intercultural bilingüe, que garantiza que los indígenas tengan acceso a la educación en su propio idioma y que éste, a su vez, sea enseñado y promovido entre los sectores que hablan el castellano, así como el reconocimiento de la legitimidad de los conocimientos indígenas y también de su promoción. En esta imagen nosotros podemos ver personas de diversas culturas, obviamente unidos en una sola imagen, como obviamente disfrutan, como comparten, y no solo comparten momentos, sino también existe un intercambio de conocimientos, existe un intercambio en cuanto a saberes ancestrales que son fundamentales para la conservación de la historia. Cuando hablamos de intercultural y unidad nacional, queda mucho por hacer aún en el camino hacia una sociedad intercultural. El reconocimiento de la diversidad cultural, así como el fenómeno del diálogo y el aprendizaje en equilibrio con la búsqueda de la unidad nacional, debe ir justamente de la mano con la búsqueda de la equidad, la justicia social y una nueva forma de distribuir la riqueza entre todos los ecuatorianos, especialmente entre los más pobres o los menos favorecidos. Para ello debemos tomar conciencia que las grandes diferencias económicas y sociales de nuestro país, emprender la lucha contra un sistema económico que propaga la pobreza y concentra la riqueza en manos de unos pocos y fortalecer relaciones a nivel internacional con aquellos países latinoamericanos y del tercer mundo que enfrentan situaciones de desigualdad
justamente como la de nosotros. En nuestra región, obviamente existen diversos países. La mayoría de los países que obviamente guardan todavía este proceso de interculturalidad y de desigualdad social. De este modo, tanto los grupos mestizos como los indígenas pueden intercambiar el aprendizaje de sus saberes y conocimientos. Esta experiencia ha servido para que otros grupos reivindiquen sus derechos y reclamen reconocimientos por parte del Estado. El Estado obviamente debe retribuir, obviamente debe reconocer derechos, obviamente alienables justamente a estos grupos, a todos los ecuatorianos, de hecho, en general. En cuanto a los derechos culturales, en los últimos años nuestro país ha hecho importantes avances en el conocimiento de la diversidad cultural. Actualmente nuestra Constitución garantiza los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios y reconoce además los derechos culturales, tales como los religiosos, los lingüísticos, artísticos, judiciales, territoriales, sexuales y demás de grupos como los adolescentes, mujeres, jóvenes, agrupaciones y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Para que los derechos culturales consagrados en la Constitución de nuestro país se cumplan, debemos promover el respeto a las manifestaciones culturales de los demás, procurar entenderlas, aprender de ellas y reconocerlas en igualdad de condiciones. A este reconocimiento se le conoce como el famoso diálogo intercultural. ¿Qué es el diálogo intercultural? El diálogo intercultural supone entender que si como nuestras manifestaciones culturales deben ser reconocidas y respetadas por los demás, también tenemos la obligación de hacer lo mismo con las expresiones culturales de otros. Esto incluye el fomento de la democracia y la participación en igualdad de condiciones. Al reconocer la diversidad cultural, de los demás, desarrollamos mejor nuestra propia identidad. El Ecuador debe constituirse en una sociedad más democrática y justa por medio del equilibrio entre la diversidad y la unidad nacional. Todas las culturas que habitan nuestro país tienen la tarea de buscar la integración, el desarrollo y la unidad nacional. El reconocimiento de los derechos culturales de los grupos que habitan el Ecuador no debe realizarse en desmedro o perjuicio de otros grupos. Siempre tienen que buscar la equidad en cuanto a su aplicación. El desafío de la interculturalidad en nuestro país es sumamente grande. A pesar de los avances del Ecuador en relación con el diálogo intercultural, queda todavía mucho por hacer para la conquista, para obtener conquistas dentro del grupo de la población de indígenas, negros y otros, obviamente que se consoliden totalmente. El camino hacia un país intercultural involucra además de cambios de la Constitución, profundas transformaciones de las estructuras sociales de nuestro país, especialmente de nuestra forma de pensar. Esa es una de las características fundamentales dentro de estos aspectos. Se deben renovar las leyes y realizar cambios en la Constitución, entre ellas el sistema educativo, que permitan no solamente reconocer la diversidad, sino aprender y participar de ella. La interculturalidad supone no solamente reconocimiento, sino también la participación de todos y todas. Como consecuencia del sistema económico que caracteriza a nuestro país, el capitalismo, se producen no solo diferencias de carácter cultural, étnico, racial, sino también contrastes en las que la distribución de la riqueza obviamente es totalmente diferente entre diferentes grupos sociales. El capitalismo amplifica las diferencias entre ricos y pobres y hace que la brecha entre estos dos grupos obviamente sea grande. Si a esta realidad añadimos la discriminación cultural, étnica, racial y de género, cuando se excluye a las personas por su sexo, se reproducirán falsas imágenes que promuevan la opresión de un grupo sobre los demás, la discriminación cultural y la tolerancia. Decir que los negros son ociosos, por ejemplo, los indígenas son pobres, las mujeres son inferiores a los hombres o que los migrantes fomentan el crimen y la inseguridad son solo algunas de las ideas involucradas que alimentan el racismo, el machismo y la xenofobia. Son aspectos que no contribuyen al diálogo intercultural ni a la unidad nacional. Eso es parte de los problemas que se presentan. Diariamente se producen episodios en los que se discriminan de alguna forma.
cuando se niega el trabajo a una persona por su color de piel, por ser indígena, por estar impedido físicamente de realizar tal o cual actividad o debido a su situación económica, cuando se utiliza a las mujeres como un recurso para vender productos y se las usa como mercancía, cuando se califica negativamente a los migrantes y refugiados o se acentúa por medio de insultos o burlas las discapacidades de alguien, se legitima la opresión de los unos por los otros. Otra forma de discriminación ocurre cuando se insiste en ciertas cualidades físicas, tales como los temperamentos o habilidades que alguien o al mismo tiempo se niegan sus posibilidades interculturales. Es común escuchar, por ejemplo, que los futbolistas negros son mejores que los demás porque su raza lo hace particularmente hábiles para este tipo de deportes. Este es un delantero de raza, que los colombianos son mejores que los negocios de los ecuatorianos, son más avisados que los demás, o que las mujeres costeñas son más francas que las serranas porque el clima del litoral influye en su carácter, son más lanzadas, son parte de las discriminaciones y las diferencias que nosotros cotidianamente escuchamos y que hasta la actualidad obviamente se sigue aplicando todos esos procesos. Entonces, esas son las características más comunes dentro de estos procesos. Todas estas culturas obviamente están estrechamente relacionados con los diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación, la prensa escrita, radio y todos estos medios de comunicación son el medio por el cual la cultura obviamente se transfiere de generación a generación y hoy en día que estamos dentro de la masificación de las tecnologías, obviamente esto permite que obviamente se amplifiquen todos estos procesos. La comunicación es el acto fundamental de los seres humanos que les permite definirse como tales y crecer en la sociedad. Comunicándonos podemos desarrollarnos, expresar nuestros pensamientos y sentimientos y contribuir a nuestro crecimiento personal y también social. Vivimos en una sociedad en donde la comunicación es fundamental. Todo el tiempo vemos y escuchamos noticias, hablamos con la gente personalmente y por teléfono, enviamos y recibimos mensajes, cartas. También estamos sometidos a una constante presencia de publicidad, especialmente a través de los medios digitales de comunicación. En cuanto a las formas de comunicación, la comunicación no es solamente el hablar, también podemos utilizar nuestros gestos y cuerpo. La comunicación requiere que escuchemos a los demás y estemos en capacidad de devolver un mensaje que exprese lo que pensamos o sentimos de acuerdo con lo que se nos ha dicho. Involucra un mensaje de ida y otro de vuelta. Podemos comunicarnos con los demás a través del habla o compartiendo actividades y con nuestro entorno a través del trabajo y el contacto con la naturaleza. Todos nacemos con cierta necesidad de comunicación que se expresa en el llanto, la búsqueda de alimento y la capacidad de percibir lo que nos rodea. Estos aspectos se desarrollan a medida que crecemos. Por ello decimos que la comunicación es un mensaje que ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Y eso es fundamental dentro de estos procesos. Obviamente, esas son las características dentro de esta etapa. ¿Cuáles son pero los medios de comunicación? Vamos a ver cuáles son los medios de comunicación. Los medios de comunicación social, principalmente televisión, prensa y radio, son instrumentos mediante los cuales nos llega el mensaje. Pueden servir para fomentar la comunicación de la sociedad en su conjunto y promover valores sociales y culturales, o para distorsionar, manipular o tratar de estandarizar nuestros criterios. Ello depende de la intención con que se transmita el mensaje y obviamente la manera como se lo hace. En nuestro país, la mayoría de periódicos, canales de televisión y radios pertenecen a empresas o personas. Algunos radios, sobre todo en sectores campesinos e indígenas, pertenecen a las propias comunidades y sirven para promover la educación, comunicarse entre ellas y dar a conocer sus necesidades y también las problemáticas que existen en cada una de ellas. Existen también medios de comunicación de instituciones religiosas. Desde hace poco el Estado ecuatoriano también mantiene medios de comunicación públicos, además de la tradicional Radio Nacional, hay un canal de TV, una radio y también un diario que pertenecen al Estado.
Si bien los canales de televisión y la radio tienen propietarios particulares, las frecuencias en las que operan estos medios, lo que se conoce como espacio radioeléctrico, le pertenece al Estado y no pueden ser vendidas. El Estado concede frecuencias a los canales y radios para que puedan funcionar. El primer periódico en circular en lo que ahora es Ecuador fue Primicias de la Cultura de Quito, publicado por Eugenio Espejo en el año de 1791. El periódico más antiguo que sigue circulando en la actualidad es El Telégrafo, fundado en la ciudad de Guayaquil en el año de 1884. La primera radiodifusora fue la Radio El Prado, justamente aquí en la ciudad de Riobamba, en los años 30 del siglo XX. La primera transmisión de televisión en el Ecuador ocurrió en el año de 1959. Aquí tenemos una pequeña reseña histórica, una pequeña línea de tiempo en cuanto a la difusión, en cuanto a el funcionamiento de los primeros medios de comunicación en nuestro país. Estos medios han permitido generar una comunicación y generar una actividad de carácter social. Los medios de comunicación social llegan a la mayoría de la población, por ello tienen la capacidad de influir en las decisiones y opiniones de las personas. A veces basta con mirar la promoción de un producto en la televisión o escuchar en la radio para que nos decidamos a comprarlo o adquirirlo, o que oigamos, escuchemos varias veces en el día la propaganda política de un candidato para que votemos por tal o cual candidato. Los medios de comunicación tienen la capacidad de promover valores culturales, sociales y educativos que permitan el desarrollo de todos los ciudadanos, o por el contrario, divulgar ideales, hábitos y costumbres ajenos a la realidad nacional y con fines comerciales. Los medios de comunicación social forman además una idea colectiva de la situación del país. De acuerdo con sus intereses, pueden construir una imagen de una sociedad estable o también inestable, segura o insegura, diversa u homogénea. Ello depende de la intención, obviamente, con la que actúe y transmita la información cada medio de comunicación. Entre los medios de comunicación y la educación hay una relación compleja. Los medios pueden convertirse en herramientas poderosas para la educación y la formación de los valores de la sociedad. La escuela, por su parte, debe aprovechar las posiciones que los medios de comunicación ofrecen para generar este tipo de procesos. Es fundamental todas estas características, obviamente, que se vienen desarrollando. Esto en nuestra primera etapa de clases que nosotros hemos ido viendo. Obviamente la importancia de los medios de comunicación, la importancia de la comunicación dentro de la sociedad y sobre todo de la cultura, los desafíos de la interculturalidad en el Ecuador y sobre todo qué es la interculturalidad. Vamos sobre este mismo tema, vamos a ir ampliando un poco más en la siguiente etapa de nuestra clase y vamos a empezar a desarrollar qué es en sí la interculturalidad desde un punto de vista semántico. Esto quiere decir desde un punto de vista más conceptual. Vamos a ver qué es la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es un tema bastante importante y aquí nosotros lo vamos a presentar el siguiente tema. La interculturalidad es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre el otro. Este tipo de relaciones favorece el diálogo y el entendimiento, la integración y el enriquecimiento de las culturas. La interculturalidad no implica una fusión o asimilación de culturas, sino la aceptación y valorización de las diversas identidades culturales dentro de una sociedad, fomentando la inclusión social y sobre todo la equidad. Además, aboga por la eliminación de las jerarquías que suelen situar a algunas culturas por encima de otras, promoviendo una relación de igualdad. Se trata de un concepto moderno que se utiliza en las ciencias sociales y que ha cobrado vital importancia en el actual contexto mundial. La globalización y el mercado mundial han puesto en contacto a individuos de geografías y culturas muy alejadas, y la migración es un fenómeno cotidiano. Por otro lado, la idea de interculturalidad se vincula por otros conceptos fundamentales como la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad que vamos a ver más adelante.
Dentro de los puntos claves de este proceso, podemos mencionar que la interculturalidad es un fenómeno que establece relaciones de igualdad entre diversas culturas donde ninguno predomina sobre otro. Se enfoca en valores de identidades culturales y asegurar la inclusión social de todos y todas quienes integran estos grupos. Su propósito es eliminar las jerarquías históricas que la cultura, obviamente entre las culturas, crear un diálogo abierto que permita el entendimiento mutuo y la cooperación entre las comunidades. Se diferencia de la multiculturalidad porque la interculturalidad promueve el diálogo y la interacción entre culturas, mientras que la multiculturalidad se centra solo en la convivencia. Dentro de los principios de la interculturalidad, los principios de la interculturalidad buscan promover una convivencia respetuosa y equitativa entre las diversas culturas. Entre ellos podemos mencionar los siguientes: la diversidad cultural, valorar las diferentes culturas sin jerarquizar ni imponer una sobre otra. Esto implica el reconocimiento de que cada cultura tiene un valor propio y una perspectiva válida. Igualdad y equidad, tratar a todas las culturas de manera igualitaria, sin discriminación para garantizar que todo grupo tenga las mismas oportunidades de desarrollo y participación dentro de la sociedad. El diálogo intercultural, fomentar la comunicación abierta y el intercambio entre diferentes culturas para compartir conocimientos, experiencias y puntos de vista sin perjuicio ni estereotipos. Y por último, la no discriminación, combatir las prácticas discriminatorias basadas en la cultura, etnia, religión o cualquier otro factor que asegure que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades sin importar su origen cultural. En relación a los enfoques sobre la interculturalidad, existen diferentes enfoques sobre la interculturalidad que abordan cómo las culturas interactúan y se integran de una con otras dentro de una sociedad. Y podemos mencionar las siguientes: la interculturalidad relacional se refiere al contacto entre culturas, es decir, a la convivencia igualitaria entre personas de diferentes tradiciones culturales. La interculturalidad funcional implica la inclusión de los grupos tradicionales marginados en los ámbitos económicos, culturales, sociales y políticos de la nación a través de medidas específicas y mecanismos igualitarios. Y por último tenemos la interculturalidad crítica. Esta consiste en promover un debate crítico sobre las relaciones entre la cultura con el objetivo de identificar y cuestionar las inequidades históricas entre las distintas culturas, fomentando un diálogo cultural profundo y también respetuoso. La importancia de la interculturalidad dentro de la sociedad es sumamente amplio. La importancia de la interculturalidad está en su capacidad de promover una convivencia pacífica, respetuosa y equitativa entre las diferentes culturas que integran la sociedad. En la actualidad es una actitud vital debido a la masiva migración y a los contactos productos de la globalización. Es una herramienta fundamental que permite replantear las dinámicas sociales, políticas y económicas tradicionales en las que un grupo cultural ejercía una hegemonía sobre los demás. La idea de interculturalidad fomenta la comprensión mutua, el respeto por las diversidades y la eliminación de estereotipos y prejuicios, lo que contribuye a la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Sobre todo este último tema, la inclusión es fundamental. Todos debemos estar incluidos sin ningún tipo de discriminación. Todos formamos parte de un Estado, todos formamos parte de una sociedad y todos, de acuerdo a nuestra Constitución, todos tenemos las mismas oportunidades de participación, las mismas oportunidades y también los mismos derechos. En cuanto a los ejemplos de interculturalidad, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de este proceso que es maravilloso dentro de las sociedades, algunos ejemplos de acción en el marco de la interculturalidad que podemos mencionar. Por ejemplo, es la educación multilingüe. En algunas regiones, como por ejemplo Canadá o en Bolivia, los sistemas educativos ofrecen programas bilingües o multilingües que permiten a los estudiantes aprender tanto en la lengua de comunicación local como en el idioma oficial del país. Esto promueve el respeto por las lenguas indígenas y facilita la inclusión de comunidades lingüísticas minoritarias.
Otro de los puntos que podemos rescatar es las políticas de discriminación pasiva. En países como Sudáfrica o Estados Unidos se implementa políticas de acción afirmativa para garantizar que los grupos históricamente marginados, como determinadas minorías étnicas, tengan acceso a oportunidades educativas y laborales. Estas políticas buscan corregir las desigualdades históricas y promover la igualdad y también las oportunidades. En cuanto a los equipos de trabajo multiculturales, las empresas internacionales a menudo crean equipos de trabajo que incluyen personas de diversas culturas y países. Este enfoque favorece la creatividad y el intercambio de ideas al tiempo que refuerza el respeto y la comprensión de las distintas perspectivas culturales. Las universidades interculturales, por ejemplo, en México, el gobierno creó universidades interculturales como la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, que ofrecen programas educativos diseñados para estudiantes indígenas. Estas instituciones integran saberes de las distintas culturas, promoviendo la igualdad educativa en un marco de respeto cultural. Y por último, programas de salud intercultural. Por ejemplo, en Perú, el Ministerio de Salud ha desarrollado programas interculturales que combinan la medicina tradicional o ancestral indígena con la medicina moderna. Por ejemplo, en regiones como Puno, se han habilitado espacios donde partes tradicionales trabajan junto con personal médico para atender partos, respetando las tradiciones culturales de las comunidades. Esos son parte justamente de los avances, parte también de los ejemplos de interculturalidad que en determinados países obviamente se van aplicando, se van desarrollando. Y por último tenemos la interculturalidad y multiculturalidad. Estos dos términos, al parecer similares, guardan totalmente conceptualizaciones distintas. Los términos interculturalidad y multiculturalidad son dos conceptos relacionados que refieren al vínculo entre diferentes culturas, sin embargo, se distinguen por su significado y también por su propósito u objetivo. La multiculturalidad se refiere a la coexistencia de diversas culturas de un mismo espacio, ya sea en un país, una ciudad o una comunidad. En este modelo, las culturas pueden compartir un entorno común, pero no necesariamente interactuar o dialogar entre sí. Es un concepto que reconoce la diversidad cultural, pero puede limitarse a observarla y celebrarla sin abordar problemas de desigualdad o también discriminación. En cambio, la interculturalidad tiene un enfoque distinto a la promoción de la interacción, el diálogo o la colaboración entre culturas, con base en el respeto mutuo y en la equidad. Este concepto se constituye como una herramienta que busca crear relaciones horizontales y eliminar las jerarquías culturales que contribuyen a partir de la desigualdad histórica que obviamente se aplica o que ha aplicado la sociedad en minúsculos grupos, ventajosamente hasta la actualidad. Esas son las características más comunes de este tema que nosotros hemos ido viendo en esta última clase, que es obviamente bastante importante, donde todos debemos saber que tenemos una estructura de derechos reconocidos de nuestra Constitución y que la inclusión, el respeto mutuo, tanto de género, tanto de culturas, es indispensable para construir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y que construya un nuevo futuro, que construya un proceso de país con una visión diferente en función de todos los grupos étnicos que tiene, en este caso, el Ecuador. Señores y señores, de esta manera estamos llegando al final de todo este proceso educativo, de todo la parte académica que hemos venido realizando en función de la materia de ciencias sociales. Tenemos todavía unas 3 clases adicionales en las cuales obviamente se irán revisando algunas preguntas, se irán dando las recomendaciones para que ustedes puedan presentarse a los exámenes finales. No obstante, ya les anticipo que ustedes ya tienen subidos los exámenes correspondientes al final de esta
última unidad, de la quinta unidad. Así que por favor sigan revisando, sigan estudiando todo lo que hemos venido viendo, todo lo que hemos venido analizando durante este proceso educativo de esta quinta unidad para que ustedes no tengan ninguna dificultad. Una característica adicional es que el examen final estará compuesto por 10 preguntas. Entonces ustedes tienen que tener el tiempo necesario, tienen que tener toda la información pertinente para que puedan rendir este examen final, con el cual obviamente cerrarían todo este proceso educativo. Así es que, señoras y señores, bueno, en este caso no me despido todavía de ustedes, pues nos estaremos viendo en la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así es que continúen en el proceso educativo y nos vemos en la siguiente hora.